quién hablo? Buenas noches. ¿Con quién está ahí? Marta Buitrago, Hola Marta, buenas noches y bienvenida. gracias. Bueno, Marta, y gracias por no dejarme solo en esta presentación. Bueno, eso normalmente pasa cuando estamos un poco tímidos y empezamos a conocernos, pero espero que en la medida que vayamos avanzando con esta clase, con esta presentación, pues podamos ir compartiendo un poquito de esas experiencias. Eh, ¿Por qué pensamiento estratégico y qué tiene que ver la estrategia con el cambio o con los procesos de innovación organizacional? Generalmente yo lo resumo en una sola palabra y es en la competencia. Traigo para arrancar esta sesión con ustedes esta frase de Michael Porter, en donde nos invita a reflexionar sobre cómo la verdadera competencia consiste en crear valor y no en vencer rivales. Y es que actualmente nos enfrentamos a procesos de negocio con regulaciones más estrictas, con cambios permanentes, con continuas crisis como las que atravesamos incluso hace poco a raíz de la pandemia, ¿cierto? Del COVID, o la que estamos en este momento atravesando de orden mundial por el tema de la, de la guerra que se está viviendo entre Ucrania y Rusia. Esto genera que hayan mercados con tendencias más exigentes, generan que existan clientes que se vuelven todavía más exigentes desde conseguir proveedores con una estructura, con una estrategia, con un modelo operativo mucho más sólido que me genere valor en la competencia y en sus competencias. Asimismo, nosotros cuando con las empresas en las que trabajamos tenemos o buscamos proveedores cada vez más competitivos, más agresivos, nuevos actores que hace poco no eran contemplados e incluso miles de tecnologías en el mercado actual disponible para mejorar los procesos y una variedad bastante amplia de metodologías para la mejora de nuestras compañías, de nuestras organizaciones. Parte de estos cambios pues es lo que me ha llevado a trabajar desde mi experiencia y desde mi formación en colaborar con procesos de transformación estratégica, orientando mis conocimientos, mi experiencia y mis habilidades en la clave de todas las organizaciones. Y quiero dejarles arrancar con esta reflexión y es que la clave de todas las organizaciones está dividida en tres elementos. El primero, las personas, el segundo, el propósito de las empresas y el tercero, los procesos. A partir de esos tres elementos, vamos a girar la mayoría de esta sesión y sobre todo la conversación que vamos a tener en esta charla de 2 horitas. Eh, este es el contenido de lo que vamos a ver en esta clase y los objetivos que esperamos alcanzar dentro de esta visual que vamos a estar trabajando en estas 2 horas. Primero vamos a abordar un tema de estrategia, entender los conceptos básicos, pero que son claves de estrategia y de cómo formulamos una estrategia a partir de eh, conocer ciertos elementos, ciertos orientadores que nos pueden llegar a formular una exitosa estrategia en nuestras organizaciones. Entonces, vamos a entender una serie de conceptos claves. Vamos a pasar luego a la parte que se conoce como la plataforma estratégica. La plataforma estratégica es un elemento clave y fundamental para la planeación estratégica y para el pensamiento estratégico de las organizaciones. Entonces, vamos a conocer un poquito qué es esa plataforma estratégica, entender cómo construirla y que se vayan de pronto con ustedes con un primer acercamiento de lo que podríamos llegar a trabajar a partir de construir una plataforma estratégica, obviamente arrancando con un assessment, siguiendo con una fase de diagnóstico, luego con una fase de diseño, luego con una fase de construcción y una serie de elementos o de componentes que lleva una metodología para la construcción de esa planeación estratégica, pero vamos a dar un primer vistazo aquí de qué es esa plataforma estratégica. Como tercer punto, vamos a hablar del análisis del entorno, conocer la metodología ACC2B para cambio organizacional. Quiero compartir con ustedes esta metodología que generalmente habla de mapear el estado actual y el estado deseado de las organizaciones. Entonces, es una de las metodologías más utilizadas actualmente
para procesos de transformación estratégica y transformación digital. Muy seguramente ustedes habrán escuchado mucho de transformación digital y quiero compartirles un poco acerca de esta metodología. Y por último, hablaremos sobre Balance Scorecard, la cual es una de las herramientas más usadas también para la definición de gobierno y estrategia corporativa. Los invito también a que si tienen de pronto alguna pregunta, quieren hacer algún comentario, quieren compartirnos alguna experiencia, en la medida que vamos avanzando durante estas 2 horitas que vamos a estar aquí compartiendo, sean bienvenidas todas los comentarios o todo lo que quieran aportar a la sesión. Bienvenidas también todas las experiencias, porque normalmente estos procesos y estas formaciones son mucho más vivenciales cuando se trabajan desde la mentoría, desde el compartir experiencias entre los equipos en los cuales estamos trabajando. Entonces, bienvenidas todas las experiencias, bienvenidos todos sus comentarios. Si conocen algo de las metodologías que vamos a hablar o las aplican en las empresas donde ustedes trabajan, también bienvenidos, o si lo habían escuchado alguna vez, también bienvenido. Y nuevamente bienvenidos a este proceso. Entonces, entrando en materia, vamos a revisar algunos conceptos claves sobre estrategia. Vamos a comenzar entendiendo qué es esta ruta de la plataforma estratégica, qué es este tema de la estrategia, cómo abordamos diferentes elementos para construir una estrategia organizacional. Y lo primero que debemos tener en cuenta es que la plataforma estratégica de la empresa o de cualquier empresa, de cualquier organización, es lo que nosotros conocemos como la misión, la visión, los valores, los objetivos estratégicos de la organización. Esos elementos son los que componen esa plataforma estratégica y es a partir de allí que empezamos a entender cuáles son los componentes sobre los cuales se construye una plataforma estratégica y qué es una plataforma estratégica. Más adelante vamos a ver cómo construimos la visión o cuáles son los elementos que deberíamos contemplar al construir una misión, que muchas veces se tiende a confundir porque tendemos a hacer una misión muy larga, lo mismo la visión, lo mismo los valores. Y la idea de construir esta plataforma estratégica no es otra, sino la de entender y aterrizar la estructura, el camino trazado y la hoja de ruta de la organización. Eso es una plataforma estratégica. Otro concepto clave que quiero compartir con ustedes tiene que ver con los lineamientos estratégicos. Los lineamientos estratégicos son esas estrategias que se utilizan para lograr el cumplimiento de los objetivos de la empresa, teniendo como base el análisis del entorno. Ya vamos a hablar qué es el análisis del entorno, pero los lineamientos estratégicos son esos orientadores que los directivos o los accionistas nos dan o nos dicen que esperan de la organización. Entonces, cuando la organización dice o se pone unas metas financieras, unos objetivos financieros, unos objetivos operativos, unos objetivos de ventas, son orientadores estratégicos que nos ayudan a aterrizar los objetivos y el cumplimiento de esos objetivos a través de las metas. Entonces, a partir de qué planteamos esos lineamientos estratégicos, a partir de la construcción o de las orientaciones o de las expectativas o de los deseos que tienen los accionistas y los directivos de la compañía. Eso con respecto a lo que tiene que ver con los lineamientos estratégicos. Otro concepto clave es el análisis del entorno, y ese análisis del entorno tiene que ver con análisis interno y análisis externo. Cuando hacemos un análisis de entorno es identificar la situación actual y hacer un diagnóstico a partir de ese análisis de cómo se encuentra o cuál es el estado actual de la organización. Entonces, el análisis del entorno es básicamente llegar a la conclusión de cuáles son esos elementos o cuál es la situación actual de la compañía. Existen diferentes herramientas, diferentes metodologías para poder hacer un eficiente análisis del entorno, como por ejemplo la matriz TOFA, seguramente ustedes la habrán escuchado, como por ejemplo el análisis PERT. No sé si han escuchado, alguno de ustedes ha escuchado qué es el análisis PERT. ¿Alguno lo ha escuchado? No, yo no, profe. Yo tampoco. Bien, el análisis PERT es
un, una técnica de revisión y evaluación de programas que proporciona una representación visual y un estado visual del comportamiento y de la situación normalmente de los proyectos, cuando trabajamos con proyectos, o normalmente de las organizaciones. Eso depende de lo que estemos trabajando o del análisis que estemos haciendo. Y algo que vamos a ver dentro de esta sesión es el análisis del entorno a partir de la metodología ASIS y 2B, que más adelante les voy a profundizar un poco sobre esa, la cual es la más utilizada, una de las más utilizadas hoy en día para lo que les contaba, identificar estados de madurez de planeación y direccionamiento estratégico de las organizaciones y cuáles debería ser el estado deseado a partir de buenas y mejores prácticas aplicables a esa situación actual. Pero más adelante vamos a hablar un poco sobre esa metodología. Lo importante es que entendamos que el análisis del entorno es un análisis que se hace con el objetivo de entender cuál es la situación actual de la compañía y cuál debería ser los lineamientos estratégicos a partir de esa situación actual. Otro concepto clave dentro de lo que vamos a tocar en esta sesión es el Balance Scorecard. Y esa es una herramienta que nos ayuda al cumplimiento de los objetivos a través de indicadores. Es una herramienta metodológica. Más adelante vamos a hablar también a profundidad sobre ella, pero quiero que se queden con el mensaje de que es una herramienta de gestión que nos ayuda con el cumplimiento de los objetivos a través de indicadores. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta o vamos todo bien? Vamos bien. Aló, ¿escucha? Gracias, Laura. Sí, Marta, te escuchamos. Bien. Gracias. Hablemos de la plataforma estratégica entonces. ¿Qué es esa plataforma estratégica? ¿Cómo entender o aterrizar ese concepto de la plataforma estratégica? Pues como les contaba hace un momento, la plataforma estratégica es esa estructura que se define en las organizaciones a partir de elementos como los que hemos escuchado muchas veces en las compañías o en las empresas donde hemos trabajado, que son parte de una planeación estratégica o de una estructura, eh, perdón, metodológica que nos ayuda como a tener esa hoja de ruta de hacia dónde debería ir la organización. Y lo primero que quiero decirles es que esas visiones, esas misiones, esos valores corporativos, esos objetivos que se construían por allá hace más o menos unos 10, 15 años, hoy día ya no se utilizan tanto. Y cuando digo de 15 años hacia atrás, me refiero a la misión en donde colocábamos un texto larguísimo y entonces de pronto si teníamos una auditoría de calidad, de la auditoría de la ISO 9001 o de alguna de las normas de los estándares sobre los cuales estuviéramos certificados, teníamos que los que trabajábamos en esa época en las empresas aprendernos de memoria cuál era la misión de la empresa, cuál era la visión de la empresa. Pero hoy en día eso ya no se utiliza así. Hoy en día básicamente responder unas preguntas claras para estructurar estos elementos y lo que nos dice la experiencia y la metodología de una correcta planeación estratégica es que estos elementos, entre más sencillos, entre más digeribles sean para todos los integrantes, los colaboradores, los trabajadores de la compañía, es mucho más vivible y mucho más sencillo y flexible de administrar la estrategia de la organización. Entonces, el primer mensaje con el que quiero que se vayan es ese precisamente. Quiero que se queden con ese mensaje, que efectivamente la visión, la misión, los valores, los objetivos estratégicos, inclusive los objetivos de calidad que a veces nos proponen algunos estándares ISO, siguen siendo absolutamente necesarios, pero la propuesta hoy día es que sean absoluta y definitivamente sencillos, que se puedan entender solamente con leer la primera línea. Largos, cortos, como lo quieran, pero que sean concretos. Hay una guía, que no la tengo aquí en la presentación, pero se las quiero contar, para la definición, por ejemplo, de los objetivos estratégicos. Y los objetivos estratégicos o para la definición de cualquier objetivo, bien sea de un objetivo de proceso, de un objetivo de calidad, de un objetivo estratégico, es que se estructuren objetivos claros,
específicos, medibles, concretos y acotados en el tiempo. Esta guía es la guía SMART. Si quieren buscar SMART de inteligente en inglés, si quieren buscar en Google o tienen material relacionado con esta información, pueden buscar sobre qué es la guía SMART para la formulación de objetivos y es una guía bastante práctica que, como les digo, nos funciona mucho a la hora de estructurar objetivos o también incluso para estructurar la visión, incluso la mega y la visión de la compañía. Entonces, ¿qué es la visión? Arranquemos por entender qué es la visión. La visión es el destino donde desea llegar la compañía. Es hasta dónde queremos llegar y esa visión debe estar también acotada en el tiempo. Y la visión y todos estos elementos de la plataforma estratégica corporativa son elementos absolutamente flexibles o son componentes vivos. ¿Qué quiere decir que son componentes vivos de la organización? Quiere decir que todo el tiempo están en constante revisión, en constante evolución para entender efectivamente si esa sigue siendo nuestra visión. Y la visión o la mega o la visión son esos elementos que debo mantener correctamente actualizados para mantener exactamente el rumbo de la compañía. ¿Y esto en aras de qué? ¿Por qué creen ustedes que estos elementos y esta plataforma hoy día es un elemento vivo y ya no hacemos planeaciones estratégicas al año y las revisamos al año a ver cómo nos fue, sino hacemos planeaciones estratégicas e incluso la recomendación que yo siempre le doy a mis clientes es, si armas tu plan estratégico anual, asegúrate de revisarlo mensual. Esa es una frase que me encanta utilizar, hasta sale en rima y precisamente es porque muchas veces las organizaciones arman una planeación estratégica anual y no se aseguran de revisarla y de flexibilizarla con base o teniendo en cuenta las tendencias del mercado. Y hoy en día, como les decía, iniciando esta sesión, les contaba que las tendencias actuales están absolutamente cambiantes y por eso es que la estrategia y el cambio organizacional hoy día van de la mano. Procesos de cambio, como estructurar un modelo ADKAR dentro de una organización, ya no se hace aparte y hace parte de un proceso de gestión de cambio organizacional, de clima y cultura, de medición de cultura y clima organizacional, que hace 10 años tal vez hacía los equipos de recursos humanos, hoy día llamados talento humano, sino que hoy día hacen parte de toda esta planeación estratégica porque va muy de la mano. Entonces, mi recomendación siempre es que cuando se estructura una plataforma estratégica corporativa, puedes hacerla el tiempo que quieras, pero debe tener una revisión con una frecuencia mínima para poder garantizar que efectivamente estamos eh, flexibilizándonos y adaptándonos a las tendencias del mercado. Entonces, por eso esa visión también, así como toda la plataforma, la visión no es la excepción y siempre está en constante revisión. Y es ese destino, ese punto al cual desea llegar la compañía. Por eso también debe estar en constante revisión, porque hoy en día la meta puede ser una, mañana puede ser otra, y no necesariamente es porque estemos cambiando el objetivo, sino es porque estamos adaptándonos a las tendencias del mercado. Otro de los elementos es la mega. La mega es ese elemento que se olvidaba o no se utilizaba mucho dentro, dentro del, los procesos de planeación estratégica, porque no se contemplaba el propósito de las organizaciones, es decir, el para qué de la compañía. Entonces, estructurar una mega, ahí dice una definición traída de uno de los autores de mis mentores en planeación estratégica, que dice que es la meta estratégica grande y ambiciosa, estimula el progreso de las compañías visionarias. Pero no necesariamente es una meta estratégica grande y ambiciosa. Una mega es ese propósito, ese para qué, ¿sí? Entonces, la mega puede ser en 2030 tener ventas anuales de tanto. Y esa puede ser una mega grande, ambiciosa y estimula el progreso de la compañía, ¿cierto? Y además me está estableciendo una visión. ¿Sí? Entonces, el para qué existo, ¿sí? El para qué estoy acá, el para qué establecí construir. Entonces, siempre que se habla de la plataforma estratégica corporativa, establecer la mega es súper importante porque le da foco a la visión, que fue lo que anteriormente hablamos.
Otro de los elementos, la misión. La misión es la razón de ser de la compañía, es lo que hacemos todos los días, eso sí ya es más operativamente, es lo que hago todos los días constantemente. La razón de ser de mm, muchas compañías suelen ser los clientes, ¿sí? En otras compañías suelen ser las personas, en otras compañías suelen ser los dos. Mi recomendación es que la razón de ser no necesariamente de una compañía es un solo componente, un solo elemento, sino que esa misión puede ir acompañado de otros elementos, como lo que les mencionaba al principio, las personas, los procesos, eh, el propósito, los clientes, incluso mis proveedores, todos los interesados y que se ven favorecidos o de alguna manera impactados por mi negocio. Veo una manito arriba por acá. Hola Wilder, buenas noches. Hola, buenas noches, David. ¿Cómo estás? David, una pregunta. Muy bien, gracias. Una pregunta Cuéntame. con respecto a la mega. Esa mega puede ser, a ver, con respecto, digamos, enfocado al tema tiempo. Digamos que qué tan variable puede ser, o sea, con qué frecuencia yo en mi organización debería establecer una mega. Mira, la mega normalmente se establece con un lapso de tiempo cuando se empezó a construir el concepto de mega o de propósito empresarial. Se hablaba de que la mega debía ser a 10 años. Hoy en día es a 5 años. Normalmente, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que la mega vaya acompañada de la visión, que sea mínimo a 5 años y que la mega sea voy a decirlo así si me lo permite, ese estirón de la visión. Es decir, yo tengo una visión de dónde quiero llegar como compañía, pero mi mega es esa meta grande y estratégica, entonces es esa parte estiradita de la visión. Normalmente lo que yo recomiendo es que siempre que se revise la plataforma estratégica corporativa, se revise la mega, en dónde estoy para llegar a la mega y qué me hace falta para llegar a esa mega. ¿Sí? Eh, Todos estos elementos, como les decía hace un momento, son flexibles, aunque normalmente, Wilder, la mega no debería ser flexible porque la mega es esa meta a la que quiero llegar. Entonces, como dice la frase, si está complicado el camino, pues cambio el camino, pero no cambio la meta, ¿cierto? Entonces, la mega es ese gran propósito, esa gran meta a la que quiero llegar. Entonces, normalmente yo recomiendo que sea a 5 años como mínimo y que anualmente, cuando se construye la plataforma estratégica corporativa o se revisa la plataforma estratégica corporativa, se haga una revisión de esa mega, de cómo estamos y qué nos hace falta para llegar, ¿vale? Especialmente qué nos hace falta para llegar, para identificar si voy en el camino correcto o es necesario cambiar algo de los elementos que voy ejecutando en el camino. ¿Sí es clara la respuesta, Wilder? Sí, señor, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Bien, vamos con los valores. Los valores que normalmente cuando hablamos de valores hablamos de la honestidad, hablamos de la responsabilidad, hablamos del compromiso, pero yo quiero hacerles una invitación, es que cuando yo trabajo estos procesos de construcción y de direccionamiento estratégico con las compañías y me dicen, es que nuestro valor es el compromiso con nuestros clientes, perdón, y yo le pregunto a los directivos, pues si yo fuera su cliente, lo mínimo que espero de ustedes es compromiso, ¿cierto? Entonces estos valores, si bien es cierto, deben ser aquellos que se dan como los pilares sobre los cuales se rige el comportamiento de la compañía. Y cuando hablo del comportamiento de la compañía, allí está la definición, el comportamiento de los integrantes, no solo de los empleados, sino de todos los integrantes de la compañía. Pues hay algunos que se dan por hecho, pero los valores se deben construir a partir también de otros elementos que, como lo dije al inicio de la presentación, generen valor hacia lo que yo estoy haciendo. Entonces, recuerden que la real competencia está en generar valor. Entonces, cuando creamos valor porque lo que hacemos, lo hacemos bien y porque lo que hacemos, sabemos cómo hacerlo.
Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta cuando estamos construyendo los valores para que no caigamos en el cliché, digo yo, de mencionar ese tipo de valores como la honestidad, como el compromiso con los clientes, porque esos son valores que, como mínimo, yo esperaría de un proveedor, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuáles son esos valores que a ti te marcan como diferente dentro de la organización o dentro de los competidores, perdón? ¿Cómo es dentro del mercado? ¿Cuáles son esos valores que a ti te generan valor? ¿Qué quieres que piensen de ti la sociedad como compañía? Entonces, esa es una pregunta que debe responder los valores. Y pues obviamente dentro de eso está inmerso la honestidad, pero el compromiso con los clientes, la responsabilidad, pero cuando construyamos los valores, la invitación es a que esa construcción de valores sea a partir de elementos diferenciadores. ¿Listo? Y el último elemento son los objetivos estratégicos. Esos objetivos estratégicos son eh, los puntos de partida, el qué hacer, la táctica, la operación de todos mis procesos dentro de la organización. Es decir, los resultados que la compañía espera obtener. ¿Listo? Y son los que le proporcionan el, la hoja de ruta, el camino, la dirección, dice allí, a todos los procesos, a todos los integrantes y por ende a toda la compañía para el cumplimiento de la visión y de la mega. Entonces, construir los objetivos estratégicos se hace a partir de definir efectivamente qué espero. Ya dije en la misión, ya dije cuál es la razón de ser de la compañía. En los valores dije qué quiero, cómo quiero que me vean, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago y por qué lo hago, ¿cierto? En los objetivos estratégicos establezco las perspectivas de manera lógica que van a acompañar el cumplimiento de todo lo anterior. ¿Sí? Entonces, el cumplimiento de que efectivamente lo que hago y definir los valores sea lo que estoy haciendo, la razón de ser de la compañía se mantenga estable, estoy en el camino correcto o puedo flexibilizar el camino para llegar a la mega y definitivamente voy en el camino hacia la consecución de la visión. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿O algún aporte, chicos? Si tienen algún aporte, también sea Yo te bienvenido. quería preguntar una cosa. Esos Adelante. objetivos estratégicos se pueden dar a partir de la DOFA, ¿cierto? O sea, Claro a que sí. partir de las estrategias de la DOFA que uno saca y de ahí se pueden generar esos objetivos. Así es. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cindy? Laura, Laura, ¿cómo estás, Laura? Muchas gracias por el bien, aporte y gracias. efectivamente, los objetivos estratégicos se dan a partir de un análisis del entorno, ¿sí? Normalmente se hacen a partir de la DOFA, ¿sí? Que es una de las herramientas que se utiliza para hacer el análisis del entorno, pero quedémonos, la herramienta puede ser cualquiera, pero quedémonos con el mensaje que los objetivos estratégicos y de hecho toda la plataforma estratégica, visión, mega, misión, valores, objetivos estratégicos, que son parte de esos lineamientos estratégicos de toda la organización, parten y se revisan a partir del análisis del entorno, ¿vale? Gracias, Laura, así es correcto. A partir del análisis del entorno se define los objetivos estratégicos y se revisan incluso con la periodicidad que yo establezca revisar mi plataforma estratégica. Bien, ¿cómo vamos? ¿Más preguntas o aportes? Bien, Mira, entonces, mira, bueno, qué pena. Mira, adelante, había una adelante. cosita, pero se me cortó ahí cuando estabas hablando de los valores, pero pues no sé si de pronto lo habrás comentado. En Ujú, este caso, los valores, yo encuentro esto, pero súper importante, digamos, en cuando se está haciendo la implementación de sistemas de gestión. Esto debido a que siempre lo que tiendo a mirar es de la alta dirección, en el caso cuando son empresas que son familiares, ujú. saber exactamente ellos en su ADN cuáles son sus cimientos, ¿sí? O sea, cuáles son esos elementos que ellos no negocian con nadie. Entonces, si son honestos, o sea, dependiendo de lo que sean. ¿Sí? Y digamos que sobre esos elementos trabajo y pienso que son súper importantes para poder generar
un establecimiento de cultura ante cualquier proyección que se lleve a cabo al interior de la organización. Correcto, Wilder. Mira, aquí en el cómo definirlos, si te das cuenta, la casilla número 4 dice los valores. Y efectivamente, cuando estamos definiendo los valores, lo que tú dices es definitivamente la realidad de lo que ocurre con las organizaciones. Y es que esos elementos, esos valores, esa construcción o definición de mis valores como organización, son aquellos elementos que yo no negocio con nadie, ¿sí? Entonces, como bien les decía ahorita, el tema de la honestidad se da por hecho. Normalmente las organizaciones, ¿qué hacen cuando la construyen? Marcan un punto diferenciador a partir de la construcción de la honestidad. Es decir, arman un discurso a partir de la honestidad para que el valor no sea solamente ser honestos, sino honestidad. Voy a ponerles un ejemplo: honestidad y transparencia en las operaciones, ventas y finanzas de la compañía. Ese es un valor y está un poquito largo, pero si se dan cuenta, marca la diferencia porque está diciendo: en mis negocios, en mis clientes y en mis integrantes, honestidad y transparencia. Entonces, tienes toda la razón, Wilder. Efectivamente, cuando se construyen los valores, son esos elementos que marcan diferencia y que definitivamente yo no negocio, que no puedo ser flexible, ¿sí? Los valores no soy flexible para negociar, si en algunas ocasiones lo hago o en algunas no. Gracias, Wilder, por el aporte. ¿Alguien más? Vale, muy bien. Entonces, veamos cómo definir esa plataforma estratégica, cómo definir la visión. Básicamente, como les decía hace un rato cuando estábamos viendo qué era la plataforma estratégica, para definir estos elementos debemos respondernos algunas preguntas, salvo por la mega y salvo por los objetivos estratégicos. Normalmente lo que uno hace cuando está construyendo estos elementos es hacerse preguntas. Entonces, cuando hablamos de la visión, hablamos de respondernos como mínimo estas 3 preguntas que estamos viendo aquí en pantalla. La primera: ¿qué queremos conseguir como organización? ¿Sí? Acuérdense que dijimos que la visión era a dónde queremos llegar, ¿cierto? Entonces, ¿qué queremos conseguir como organización? Y cuando hablamos de qué queremos conseguir, hablamos de un ámbito amplio, un espectro amplio que me permita a mí ser ambicioso también. Puede que la mega me aterrice o me genere ambición y me genere expectativa de crecimiento, pero la visión va muy acompañada de esa mega, de ese propósito. Entonces, la visión, el qué queremos conseguir como organización, es clave responderlo para poder aterrizar hacia dónde vamos. ¿Cómo lograremos el objetivo? Entonces, ustedes se habrán dado cuenta que la visión muchas veces va acompañada de una fecha, ¿cierto? Va acompañada de qué va a pasar en esa fecha y va acompañada de qué hago yo para lograr ese objetivo. Entonces, ¿cómo lo lograremos? Es clave para respondernos para acompañar el que queremos conseguir. Y por último, el futuro definido, si es realmente lo que esperamos y es absoluta y definitivamente claro. Y nuevamente refuerzo lo que les decía en el slide anterior, y es que cuando definimos la visión y cualquiera de estos 5 elementos que estamos viendo aquí en pantalla, que hacen parte de la plataforma estratégica, debe ser todos, aunque solamente ven la pregunta en la visión, todos deben ser claros, todos. Si le preguntan a David, si le preguntan a Laura, si le preguntan a Wilder, a cualquier integrante de la compañía, ¿cuál es la visión? Debería decirla, tal vez no tal cual como la escribimos, ¿cierto? Pero sí debería entenderla y debería saber que en sus palabras explicar qué queremos conseguir como organización, cómo vamos a llegar a ese objetivo, y debe decirlo de una manera clara para entender si realmente la visión está totalmente aterrizada. ¿Cómo definir la mega? Entonces, como les decía, la mega es ese propósito, esa meta ambiciosa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la definimos? Definiendo un punto de llegada claro y medible. Acuérdense de la guía que les mencionaba hace un momento. Voy a buscarla entre mis archivos, si la tengo por ahí, se las comparto ahorita al final de la sesión. Y es esa guía SMART. Esa guía SMART me ayuda
muchísimo a definir todos estos elementos. Entonces, claro, medible, se refiere a ser concreto y a ser medible. Procurar no utilizar eh, palabras o tecnicismos que puedan llegar a confundir a cualquier integrante. La mega, la visión, la misión, los valores y los objetivos estratégicos deben ser tan claros y tan concretos que deben ser eh, fácilmente expresados por cualquier integrante de la compañía, pertenezca a la dirección o pertenezca a cualquier otro equipo de la organización, ¿vale? Entonces, deben ser absolutamente claros, concretos y medibles. La mega también debe ser consistente y estar alineada con la ideología central. Entonces yo les hablaba del propósito, esa ambición que yo tengo. Y normalmente eh, cuando empecé a trabajar estos procesos, le proponía a mis clientes, o les decía, vamos a hablar sobre la mega, vamos a ponernos una mega. eh, los invito, son 3 socios, los invito a que estructuren la mega de cada uno. Todos me hablaban de idealismos, que no está mal hacerlo, eh, pero la mega, como bien dice acá, debe estar alineada con la ideología central de la compañía. Y naturalmente todo emprendedor, toda persona que arranca una compañía y que tiene claramente los objetivos y sabe lo que es el esfuerzo que está invirtiendo, ¿cierto? Pues lo último y lo primero también que quiere que suceda es que lo último que quiere que suceda es que de pronto no vayamos a tener los ingresos suficientes, ¿cierto? Y lo primero que queramos que suceda es que los ingresos estén llegando fijos. Entonces, este caso que les cuento, eh, los socios me hablaban de temas bien importantes como los procesos organizacionales, como el cumplimiento de las normas y de las leyes económicas, políticas y sociales. eh, bueno, y otro elemento por ahí. Entonces, mi pregunta era, ok, estamos alineados, pero esa es la ideología de un emprendedor como ustedes, de un empresario como ustedes. Hacia allá queremos apuntar. Realmente esto que ustedes me están contando hoy en día será consistente en el tiempo. Entonces, esas preguntas son las que nos llevan a nosotros a definir la mega de una manera transparente. Y cuando digo transparente, debe ser absolutamente alineada con mi ideología como compañía, ¿sí? Y si mi ideología como compañía es generar ingresos para poder generar empleos, eso no es malo, ¿sí? Entonces, así tal cual lo debo poner en la mega. A 2030, les cuento, por ejemplo, el caso particular de esta empresa. Al final, la conclusión fue, a 2030 queremos tener ingresos superiores a los 30.000 millones de pesos. Un ejemplo como ese. Entonces, cosas como esas son claras eh, ejemplos de mega. La misión, perdón, me estaba saltando un punto en la mega bien importante, solamente que lo estaba integrando con el punto anterior, y es estimular el progreso de la empresa. La mega debe estimular ese progreso. Entonces, por eso se acuerdan cuando decíamos en el punto anterior que la mega, cuando yo establecía la mega, debía decir claramente cuando hacía la revisión de la mega, en qué punto estoy hoy en día y qué me hace falta para llegar a esa mega. Entonces, debe estimular ese progreso, ¿sí? Debe estimular el progreso de la compañía. La misión, ¿cómo estructuro la misión de la compañía? A partir de responder estas 3 preguntas. ¿En qué creemos como empresa? ¿Por qué se creó este negocio y quién es nuestro cliente? ¿Y en qué nos diferenciamos? Y esto incluso es un ejercicio para los que somos consultores. Cuando yo hago procesos de acompañamiento o de mentoría con, con colegas que quieren iniciar con todo este mundo de consultoría estratégica, yo les pregunto, ¿en qué crees como persona o como contratista, ¿sí? ¿Por qué quieres arrancar este negocio y quién sería tu cliente? ¿Y cuál es tu diferencia? ¿Cuál es tu factor diferencial? ¿Qué le aportas o qué genera valor? Recuerden esa reflexión del principio.
¿qué está generando valor? Es decir, ¿cuál es tu factor diferenciador? Eso es, puede sonarnos a frase de cajón o a cliché, pero realmente es un punto que nos hace identificar el qué es lo que yo hago y finalmente la razón de ser, es decir, la misión. Los valores. ¿Cómo definimos los valores? Los valores los definimos a partir de lo que te decía Wilder. ¿Qué hacemos y por qué lo hacemos? ¿Cómo queremos que nos vean nuestros clientes? Y no solamente nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros empleados, nuestra competencia también debe estar allí inmersa. Entonces, cuando yo construyo mis valores, debería preguntarme cómo queremos que nos vea, y ahí abajo está una parte de la pregunta, la sociedad o las personas que se ven impactadas por nuestro negocio, ¿qué queremos que piense de nosotros esa sociedad? Construcción de valores. Y por último, los objetivos estratégicos. Estos sí son más puntuales, digamos, la forma de definirlos, y aparte de lo anteriormente mencionado, deben tener como mínimo estos tres elementos. No se deben contradecir, deben tener perspectivas financieras de procesos y comerciales, es decir, de ventas, ¿cierto? Y deben vincularse de manera lógica, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo generar un objetivo estratégico para el proceso operativo que diga gastármelo absolutamente indecible e indefendible con tal de tener satisfechos a mis clientes. Pues muy interesante el objetivo estratégico, pero no tiene una perspectiva financiera, ¿cierto? Está alineado tal vez con los clientes, pero no está alineado con lo que estamos esperando en la perspectiva financiera. Entonces deben vincularse de manera lógica todos los objetivos estratégicos a partir de estas tres perspectivas. ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Dudas, preguntas? Aportes, chicos. Vamos bien. Bien, gracias. Te escucho bien. Muy bien. Bueno, entonces veamos un ejemplo de cómo un plan estratégico o una plataforma estratégica está muy bien definida. Bimbo, que la mayoría de ustedes ha escuchado a esta compañía, ¿cierto? Los ponquecitos, el pan, bueno. Y ellos tienen una plataforma estratégica corporativa bien interesante. Tienen una visión que hoy ya no es en 2020, sino es una visión a 2035, ya está proyectada hacia 15 años, más allá de lo que normalmente se recomienda, pero pues esa es su visión. Eh, Transformar la industria de la panificación y expandir el liderazgo global para servir mejor a los consumidores. Entonces, sabemos para dónde vamos, sabemos cómo lo vamos a hacer y sabemos a quiénes vamos a tocar, ¿cierto? Es decir, cuáles serán ese futuro definido que mencionábamos cuando estructurábamos la visión, ¿cierto? ¿Cuál es la misión? La misión dice alimentos deliciosos y nutritivos en las manos de todos. Miren que Bimbo no pone en la razón de ser a sus clientes, a sus proveedores, a sus integrantes, sino pone en su misión, en su razón de ser, pone a su producto. Y finalmente, detrás de su producto, ¿quiénes están? Todos los que acabamos de mencionar, ¿cierto? Entonces, es una misión bien interesante cuando la analizamos de esa manera. Y cuando hablamos de los valores, interesantísimo esto, miren, valoramos a las personas. Cuando yo inicié hace 15 años, 12 años, 8 años hacia acá, venía hablando con las personas con las que empecé a trabajar y siempre escuchaba la frase, el activo más importante de una compañía son las personas, ¿sí? Hoy todavía utilizo mucho esa frase, pero me encanta utilizar este caso de Bimbo para mencionar
cómo Bimbo no solamente ve como un activo a sus personas, a su equipo, a las personas de afuera, de adentro, sin importar quién sea, sino lo ven es como un valor, es decir, valoramos a las personas. Interesantísimo ese factor de diferencia. Yo leo ese valor y ya los demás, digo, ya los demás deben ser valor agregado, como dice. ¿Cómo les parece esta planeación o estos elementos de la planeación o de la plataforma estratégica de Bimbo? Comentarios, chicos. Mm, es que Mira no que a sé. mí me parece muy interesante porque está muy enfocada al tema como de la sociedad. O sea, no hay como algo específico, sino más en general. Y uno de por sí siempre pone cosas específicas. Entonces eso me parece como súper interesante. Chévere, Laura. Y mira lo que yo les decía hace un rato y con lo que dice Laura podemos concluir que efectivamente cuando somos más específicos podemos incluso llegar a ser mucho más claros. Entonces, la invitación también es, chicos, a que cuando construyamos o acompañemos a construir estos elementos en la organización, siempre sugiramos o propongamos que sean específicos, sean claros, sean concretos. Gracias, Laura. ¿Quién más? Otro comentario y nos vamos para el siguiente tema. Mm, valores. Así es, interesante el tema de los valores. Miren, el tema de los valores como el último valor, conseguimos resultados. Eh, Dentro de los valores de Bimbo está conseguir resultados. Entonces tú lo puedes interpretar como un objetivo, lo puedes interpretar como un propósito, es decir, como parte de la mega, lo puedes interpretar como que está inmerso dentro de que definitivamente nuestro valor principal es que nosotros hacemos las cosas tan bien que conseguimos resultados. Entonces, En una interesante. consultica en ese punto Adelante. de conseguir resultados, pues me parece a mí que queda como el tema muy abierto, pero conseguimos resultados, pero ¿a qué nivel? O sea, ¿cuál es el foco de esos resultados? Porque me parece Ujú. que queda muy como en la mitad y yo siento que para una planeación estratégica, pues lo voy a decir como en un dicho muy coloquial, eso tiene que ser a prueba de voz, por decirlo así. O sea, todo el mundo que lo lea lo debe entender y tiene que saber cuál es el objetivo, cuál es nuestro ADN, qué queremos. Y siento que ese punto de conseguir resultados queda muy en el aire. O sea, no siento que si una persona nueva baile ese valor, siento que puede quedar muy perdido. O sea, resultados, pero ¿en qué? O sea, enfocado en qué, en nosotros como empresa, en reconocimiento, en qué vamos a tener resultados. Si es un tema ya global, entonces Bien, eso Laura. me parece. Gracias. Laura, ¿cierto? Sí, sí era Laura la que estaba hablando, ¿sí? Sí, 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 Laura Sí, Arango. bien, gracias, Laura. Bien, estaba por cerrar allí con esa parte y por eso mencioné ese último valor. Eh, Chicos, no caer en ambigüedades. Yo cometí me adelanté porque pensé que nadie más iba a participar, pero gracias, Laura. Y es efectivamente, el conseguimos resultados, podemos nosotros interpretarlo, podemos analizarlo, como lo hice yo hace un momento, y contarles a ustedes, mire, el conseguir resultados se interpreta como parte de la mega, se interpreta como parte de los objetivos estratégicos, se interpreta como somos una compañía que estamos construyendo, que estamos orientados o definidos a partir de unos alimentos y de proporcionar estos alimentos a los consumidores, servir de la mejor manera a los consumidores, como dice la visión. Entonces, eso puede estar interpretado de esa manera, pero les digo aquí algo, eso lo interpreto yo así porque tengo experiencia en planeación estratégica, pero lo que dice Laura es muy cierto. El evitar ambigüedades al momento de formular esto debe ser clarísimo. ¿Por qué? Porque yo debo evitar que se deje a libre interpretación los valores, la misión, la visión, la mega y los objetivos estratégicos. Porque o si no, la estructura
no sería una estructura organizacional, sino sería una estructura a libre interpretación. Entonces, caer en esas ambigüedades, y gracias Laura por el comentario, caer en ese tipo de, de redacciones cuando estamos trabajando planeación estratégica, es lo que debemos tratar de evitar para que no cometamos el error de dejar abierta la interpretación de los valores, de la visión, de los objetivos estratégicos, porque esos deben ser, como lo dije anteriormente, concretos, claros y medibles. Incluso, a pesar de que los objetivos estratégicos son los que, de cierta manera, yo les pongo la meta para medirlos, yo debería tener la capacidad de medir todo mi esquema o mi dirección estratégica. Y lo que dice Laura es muy cierto. ¿Cómo medimos que conseguimos resultados? De muchas maneras, ¿cierto? De muchas maneras podemos medir eso, pero entonces no puede quedar abierto a ambigüedades. Gracias, Laura. ¿Algún otro comentario? Bien, pasemos al siguiente tema, el análisis del entorno. Como les contaba hace un rato, el análisis del entorno se puede hacer o se debe realizar de manera periódica, teniendo en cuenta que el mundo se encuentra en constante cambio y por eso este taller o esta masterclass está enfocada en pensamiento estratégico y cambio organizacional. Entonces, ese análisis del entorno se debe realizar de manera periódica teniendo en cuenta que el mundo se encuentra en constante cambio. Si la organización cuenta con un plan de negocios actualizado, ese plan de negocios, esa plataforma estratégica, para no meter aquí otros conceptos, esa plataforma estratégica servirá como insumo para continuar alimentando, continuar proveyendo, continuar modificando, continuar actualizando, llámenlo como quieran, eh, los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, el análisis del entorno se elabora para precisamente eso, mantener actualizada la plataforma estratégica en función de los objetivos estratégicos. El análisis del entorno comprende un proceso de evaluación en donde se analizan los diferentes elementos, tanto internos como externos, que afectan de manera positiva o negativa a la organización o a la compañía. Y se hace una revisión y generación. ¿Qué quiere decir esta revisión y generación? Es a partir de la identificación, del análisis y de la evaluación que hicimos en el punto anterior, podemos generar un marco de referencia para generar nuevas estrategias con el fin de lograr los objetivos y darle ese direccionamiento estratégico a la compañía. Entonces, esta herramienta nos ayuda para la revisión de la visión, de la misión, de los valores y de los objetivos estratégicos. Entonces, es importante que este análisis del entorno se elabore de una manera, se mantenga actualizado, se realice de una manera, se haga un análisis frecuente de ese análisis del entorno. Este que estamos viendo acá es una matriz DOFA. La matriz DOFA, ustedes me imagino que la conocen, no voy a profundizar mucho en ella, pero sí la vamos a alinear aquí en concepto para todos. La matriz DOFA es una matriz que se utiliza precisamente como herramienta para identificar elementos o impactos o componentes que afectan de manera positiva o negativa a la organización. Esos elementos pueden ser internos o pueden ser externos y pueden ser positivos o pueden ser negativos. DOFA porque identifica debilidades, las cuales son internas y son negativas. Identifica oportunidades, las cuales son externas y son positivas. Identifica fortalezas, las cuales son internas y son positivas. E identifica amenazas, las cuales son externas y son negativas. Entonces, las debilidades pueden ser enumeradas o ser identificadas como aquellos componentes o aquellos elementos que tiene la compañía, pero que son
como, al ser internos, los puedo controlar y los puedo administrar. Es decir, puedo generar una oportunidad de mejora que me lleve a convertir esa debilidad en una fortaleza. Y las oportunidades, las amenazas, que son el segundo cuadro que están viendo aquí en la matriz, esos son esos elementos negativos que son externos que como mínimo puedo mitigar. O hay otro elemento cuando se hace una valoración de riesgos a partir de este análisis del entorno, y es otra de las acciones que puedo utilizar, y es evitar ese riesgo. Cuando evito el riesgo en cuanto a amenazas, estoy aplicando tratamientos o respuestas al riesgo que me llevan a no materializar el impacto en caso de que se materialice la amenaza, ¿vale? Cuando hablamos de fortalezas, hablamos de aquellos componentes internos y que son positivos para la compañía, como por ejemplo lo que hablábamos hace un rato, ese factor diferenciador. Entonces, en el caso de Bimbo, podemos decir que una debilidad, como lo dijo Laura, es tener ambigüedad en sus valores. Y esa podría ser una debilidad, ¿cierto? Porque están a libre interpretación. Pero una fortaleza podría ser precisamente algo que también mencionamos, y era el generar conciencia social. Esa es una fortaleza. El know-how, el factor diferenciador. Entonces, esa es una fortaleza. Y como oportunidades son aquellos elementos externos que me pueden impactar de manera positiva en caso de que se lleguen a materializar. ¿Cómo construir o formular estrategias a partir de la matriz DOFA, a partir de la construcción de esta matriz DOFA? Respondiéndome básicamente estas preguntas. Cuando identifico los factores o las fortalezas y las consolido dentro de las amenazas, la pregunta que debo hacerme es cómo aprovechar las fortalezas para minimizar las amenazas. Entonces, esa es una forma de cruzar las fortalezas con las amenazas y de esa manera mitigar esa amenaza que se puede llegar a materializar. Otra forma de cruzar o de formular estrategias es cruzar las fortalezas con las oportunidades. Entonces, ¿cómo utilizo mis fortalezas como compañía para aprovechar las oportunidades que hay afuera en el exterior? Esa es otra forma de formular estrategias y de evaluar los objetivos estratégicos e incluso de replantearlos. Otra de las formas es cruzar las debilidades con las amenazas. ¿Cómo reducir las debilidades, lo que les decía hace un momento, o convertirlas en oportunidades de mejora y de esa manera minimizar las amenazas? Muchas veces las las amenazas se materializan a través de las debilidades. La compañía es como un ser vivo, ¿sí? De hecho es un ser vivo. Y las debilidades son como cuando se te bajan las defensas, entonces las amenazas aprovechan esa oportunidad y entran y te da gripa. Entonces, cosas como esas son las que debemos evitar, reduciendo las debilidades para minimizar la materialización de las amenazas. Y por último, cruzar las debilidades con las oportunidades es cómo supero mis debilidades para aprovechar las oportunidades o aprovechando las oportunidades que hay en el exterior. Entonces, puedo tener algunas debilidades internas, ¿cierto? Pero ¿cómo las puedo convertir en fortalezas a partir de las oportunidades que hay en el exterior? Entonces, un claro ejemplo de mi debilidad puede ser, somos una compañía de 30 años donde 30 años hemos trabajado las mismas 30 personas. Y una debilidad es que hoy en día estamos en un mundo, Colombia está en un 75% de procesos de transformación digital, todas sus empresas. Entonces, imagínense yo una empresa de 30 años con 30 personas, las mismas 30 personas durante los 30 años. Una oportunidad que hay afuera son oportunidades como las que ofrece el Grupo Élite, las oportunidades de formación. Y esa es cómo supero esa debilidad, la convierto en una fortaleza aprovechando una oportunidad que hay afuera. ¿Preguntas o aportes adicionales sobre la formulación de estrategias a partir del análisis del entorno?
¿Todo claro, chicos? Sí, ¿Están por señor. ahí? Bien, Sí, muy sí, bien. señor. Muy bien, muchas gracias. Bien, eh, vamos con Sí, señora, ahí el... vamos. Muchas gracias. Vamos con el análisis del entorno, otra de las metodologías que les contaba. Y mucha atención aquí porque esta es una de las metodologías más utilizadas hoy en día para hacer una valoración de madurez de gobierno corporativo, de planeación estratégica, de madurez incluso digital, de madurez o de diagnóstico y de cuáles son las brechas que se deberían cubrir a partir de este análisis del entorno. La metodología 2B o el mapeo de procesos así y 2B es una herramienta de gestión formulada que se empezó a trabajar ya hace bastantes años a partir del mapeo de procesos, por allá cuando se empezaron a establecer las buenas prácticas de gestión de procesos, la BPM, Business Process Management, los procesos, la gestión de procesos de negocio. Y es una herramienta de gestión que ayuda en la descripción y mejora de los procesos internos en la organización. Entonces, este análisis de entorno o esta herramienta metodológica es un análisis del entorno que me puede ayudar a identificar algunos elementos externos, pero está enfocada en la mejora de procesos internos de la organización. Entonces, a partir de la CIS, que es el primer paso de la metodología, puedo identificar fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, como lo vimos en el DOFA, ¿cierto? Pero cuando paso a la siguiente fase, ya voy a pasar a la siguiente fase aprovechando oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas para mejorar mis procesos internos. Y esa es una característica que tiene esta herramienta. La metodología CC2B se dedica a la exploración del negocio de la empresa a través de metodologías y prácticas utilizadas en otras corporaciones en las actividades del día a día comparables con los procesos de negocio de esa empresa. Es decir, cómo lo hace mi competencia, cómo lo hago yo, cómo sugieren los expertos que lo haga y a partir de esa consolidación de información, cómo debería ser. Ese es el mapeo de procesos 2B, así sí 2B. Perdón. Si tienen alguna pregunta aquí me pueden interrumpir, no se preocupen y se la resuelvo si no estoy siendo lo suficientemente claro. Entonces, el ASIS, el mapeo de procesos ASIS, es, por su Ven, traducción una en... consultica. La Adelante. propuesta metodológica es como, ¿podría ser la caracterización de los procesos o no? Podría ser la caracterización de los procesos, así es. ¿Laura? Sí, sí. Sí, Laura. Sí, podría ser la caracterización de los procesos. Mm, digamos que la caracterización de los procesos, más bien, corrijo, la caracterización de los procesos es parte de la propuesta metodológica, porque cuando tú haces la propuesta metodológica, no solamente debes caracterizar los procesos, sino también debes proponer la implementación de esos procesos que caracterizaste. Es decir, cómo incluyo o cómo defino esas características del estado deseado dentro de la propuesta metodológica. Y parte de esa propuesta metodológica puede ser la caracterización de procesos, pero lleva algunos componentes adicionales. Ya te cuento un poquito más sobre eso. Entonces, el mapeo de procesos ASIS, que es el primer cuadro que ustedes están viendo allí, es la definición de la situación actual. Es decir, el ASIS, por su traducción al español, el cómo es cómo estamos haciendo actualmente X o Y proceso, cómo lo estamos llevando a cabo, cuál es la situación actual del proceso, cuál es la situación actual de la compañía. Básicamente es un diagnóstico donde los participantes de esta fase o esta parte de la ejecución de la herramienta son los usuarios que están involucrados en el proceso cotidiano, es decir, los
actores clave, se llaman así, usuarios o actores clave. En esta fase, los usuarios o actores clave son los que se ven directamente o indirectamente impactados por todo lo que suceda con un proceso. Entonces, si hablamos de los procesos, por ejemplo, misionales de una compañía, cuando estoy haciendo el mapeo de procesos ASIS, es decir, definiendo la situación actual de alguno de los procesos misionales, los usuarios clave, pues seguramente serán todos en la compañía, porque los procesos misionales impactan directamente a sus propios procesos misionales, pero indirectamente a los demás, ¿cierto? Entonces, los usuarios claves pueden ser todos. Entonces, en este contexto, una buena práctica es solicitar al ejecutor del proceso que les cuente cómo lo ejecuta. O bien se redacta un cuestionario para levantar información. Entonces, este levantamiento de información es el primer paso para hacer este diagnóstico. El segundo paso es, después del levantamiento de información, se debe hacer un análisis y una estructura de los datos que se encontraron a partir de la situación actual del proceso. ¿Cuál es la recomendación cuando se está haciendo el mapeo de procesos ASIS? Que no se piense en el cómo debería ser, sino en el cómo es. Aquí estoy solamente viendo cómo debe ser. Entonces debería estructurar el cómo lo están haciendo. Cuando vamos a la siguiente fase, el mapeo de procesos to be está definiendo el futuro de la situación del proceso. ¿Qué quiere decir eso? ¿A dónde se quiere llegar? ¿Qué estoy esperando de ese proceso? Entonces, analizar el entorno a partir de la SIS y haciendo el mapeo de procesos to be de cualquier proceso y de incluso de todos los procesos de la organización, es definir, ok, actualmente lo estamos haciendo de esta manera y el estado deseado es este. Es también donde se documenta lo que se define en el mapeo con la ayuda de herramientas que añaden valor al proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos construyendo la propuesta metodológica, puedo hacer la caracterización que decía Laura, la caracterización de los procesos, pero también puedo hacer, aparte de en la caracterización de los procesos que incluyo normalmente, incluyo el objetivo del proceso, incluyo, eh, incluyo el alcance, incluyo los orientadores estratégicos, incluyo los planes de acción, incluyo entradas, salidas, proveedores, clientes del proceso. Vamos a dejarlo hasta ahí si estuviéramos haciendo una caracterización normal de proceso, ¿cierto? Entonces, cuando hago la caracterización de proceso, ya incluyo varios elementos que están dentro de la propuesta metodológica. Ahora, acuérdense que estamos hablando de pensamiento estratégico y cambio organizacional. Esa propuesta metodológica debe ir acompañado con el estado deseado y cómo llegar a ese estado deseado, ¿sí? Entonces, el llegar al estado deseado no lo debo determinar yo cuando estoy haciendo el análisis del entorno. El llegar al estado deseado, yo hago la propuesta para llegar al estado deseado, pero con quien hago la definición real, es decir, por eso dice propuesta metodológica, cuando hago la definición real de cambiar de un estado al otro ese proceso, es cuando lo hago con el dueño de ese proceso. Y ahí vamos al siguiente paso, que es el análisis de brechas o el análisis gap. Se Ven, define yo como... quiero hacer una pregunta Adelante. en ese punto, pero eso no es como hacer doble trabajo, porque cuando uno hace, por ejemplo, la caracterización, o sea, hay un diagnóstico y uno ve las falencias de la organización y en qué se tienen que mejorar. Cuando uno Correcto. ya hace la caracterización, pues ya realiza con el ciclo PHVA todo el tema de lo que se hace, pero cómo se debería plantear y así poderlo implementar, porque yo siento que si nosotros lo hacemos en la situación actual y después se realiza a qué queremos llegar con cada uno de los procesos, me parece que es un poquito, me parece que es tedioso, porque ya cuando se hace un levantamiento de información, estamos conociendo las falencias. No necesitamos en la caracterización
ponerlas nuevamente para poder generar la mejora, sino que pienso que es mejor implementar de una vez la mejora y poder socializar con las personas involucradas de cada uno de los procesos, o como la estandarización del tema, de cada Claro, proceso y cómo se debe llevar a cabo. y eso está eh, absolutamente correcto, Laura, cuando lo haces en un esquema tradicional de implementación B2B que llaman, o de uno a uno, ¿cierto? Donde yo me siento y yo elaboro el diagnóstico con base en buenas prácticas, defino cuál es el estado deseado y con base en el estado deseado y en el análisis de brechas, es decir, en el análisis gap, entonces yo mismo defino hacia dónde o cuáles son esos elementos que debería incluir en la implementación para mejorar el proceso, ¿cierto? Entonces ahí dentro del ciclo PHBA está súper bien, ¿sí? Hasta ahí vamos súper bien. ¿Mm? Pero hay un elemento que no se tiene en cuenta cuando estamos haciendo ese ciclo, y es el know-how cambiante, por eso lo menciono allí dentro del TUI, y es el know-how cambiante de los procesos. ¿Y quién tiene el conocimiento absoluto y definitivo, es decir, ese know-how, quién lo tiene de cada uno de los procesos? Pues el dueño del proceso, el que ejecuta el proceso. Entonces, por eso ese análisis de brechas en esta metodología se propone que se haga con el dueño del proceso. Es decir, tú propones la metodología, tú propones cómo mejorar el proceso, pero ese análisis de brechas y ese acuerdo final, llamémoslo así, para poder superar ese análisis de brechas, para poder mejorar ese proceso, lo haces con el dueño del proceso y con los que ejecutan el proceso para garantizar la mejora eficiente del proceso. ¿Qué pasaba en los análisis anteriores o en los análisis tradicionales? Que cuando hacíamos el proceso, eh, no era absolutamente o completamente eficiente porque se perdían algunos elementos como los temas cambiantes de la operación o lo que ocurre en el día a día de la operación. En este análisis de la metodología ACC2B, cuando se mapean procesos de esta manera, el análisis de brechas, que es el último, el GAP, permite que el proceso de adopción, por eso habla allí, cambio de cultura y adopción de la estrategia, sea de una manera más tranquila, por decirlo así, ese proceso de transición, de mejorar el proceso. Y rompemos algo que muy seguramente nos hemos encontrado mucho los que trabajamos con procesos de mejora continua, y es la resistencia al cambio. Esta propuesta metodológica ayuda a romper esa resistencia al cambio. Entonces, por eso la propuesta es esa, Laura, que a partir del análisis del entorno se incluya un elemento adicional y es el análisis gap que se hace con los dueños o los ejecutores de los procesos, incluyendo la persona que está proponiendo la mejora para el proceso. Y esa mejora del proceso incluye esos dos elementos: las mejores prácticas que vienen de la propuesta metodológica en el 2B y el know-how que tiene el dueño del proceso. ¿Me sigues ahí? Sí, sí, perfecto. Súper. Entonces, básicamente por eso es que se construye de esa manera o se propone esta nueva metodología, para romper esa resistencia al cambio y lo que vemos allí, garantizar la correcta adopción del proceso. Entonces, aquí entramos en algo que no es de este taller, pero que también trabajo yo mucho, y empezamos a entrar con temas de agilidad organizacional. Y es cómo aceleramos la transformación estratégica, la transformación digital, la transformación operativa, que va orientada hacia la innovación y mejora de procesos. Entonces, hoy en día esas tendencias están cambiando gracias a esas buenas prácticas o a esas propuestas metodológicas para romper eh, esos elementos, como por ejemplo la resistencia al cambio. Esta es una de las herramientas que les vengo a proponer y que les vengo a ofrecer el día de hoy para que eh, empiecen a trabajar con sus equipos, el cómo a partir de esta herramienta metodológica pueden construir o pueden hacer ese análisis de brechas, ese análisis gap, sin tener el stopper o el riesgo que normalmente se presenta, que es la resistencia al cambio. Bien, ¿cómo vamos hasta allí? Bien, sí, señor.
Bien, y nos empezamos a involucrar ahora con el último tema y otra de las herramientas que se utiliza para, eh, más allá de hacer una definición de la plataforma estratégica, es perdón, para hacerle un control y seguimiento, es decir, un monitoreo a esa plataforma estratégica. El Balance Scorecard. El Balance Scorecard es, eh, antes de tocarles un poco sobre la herramienta Balance Scorecard, ¿alguno de ustedes ha escuchado sobre esta herramienta o la ha trabajado? No, señor. ¿Ninguno? ¿Ninguno? No. Pues, mira, no era lo que yo te estaba como diciendo, o sea, no sé si está en el orden que yo te lo estaba diciendo, pero por ejemplo, yo trabajo de la siguiente manera. Realizo la Cuéntanos. matriz DOFA, Ujú. hago el tema de las estrategias, así como tú lo estás planteando, y de esas estrategias me salen mis objetivos estratégicos. Así es como yo lo trabajo, pero no Y es, sé si sí, primero tienen que ser los objetivos, o sea, el orden que se tiene ahí, no sé si corresponde no, a lo que yo te estoy diciendo. y está perfecto, Laura, está perfecto como lo trabajas así, porque normalmente esa es la forma, y a partir de esos objetivos estratégicos, tú defines la estrategia y de la estrategia se define el objetivo. Del objetivo estratégico se definen los planes de acción o las acciones necesarias para alcanzar esos objetivos, ¿cierto? Hasta ahí Sí, vamos bien. Bien. exactamente. Y a partir de los planes de acción y de las acciones que yo ejecuto en el proceso para alcanzar los objetivos, establezco mis metas, ¿cierto? ¿Para qué? Para saber si estoy cumpliendo los objetivos. Hasta ahí vamos QAP, ¿cierto? Sí, pero esas metas Perfecto. tienen que ser medibles, ¿cierto? Y esas metas Correcto. se tienen que generar con indicadores. Exactamente. ¿Y cómo hago ese monitoreo de las metas? A través de los indicadores. Entonces, los lineamientos estratégicos, cuando hago una revisión de los lineamientos estratégicos, tienes razón, aquí está este orden propuesto como lo están viendo aquí en el slide, pero efectivamente la matriz DOFA o el análisis del entorno me sirve pues para realizar esa definición de estrategias, pero van orientadas hacia los objetivos estratégicos. También pueden ir orientadas hacia todas las herramientas o hacia todos los elementos de la plataforma estratégica, pero por lo general, cuando yo hago este cruce de información o esta matriz DOFA, la estructuro de esta manera para formular estrategias o formular los objetivos estratégicos, eh, lo que impactan son los objetivos, son la modificación de los objetivos. Acuérdense de este tercer cuadrito que estamos viendo acá, que es el cruce de las fortalezas con las oportunidades, las debilidades con las oportunidades, las fortalezas con las amenazas y las debilidades con las amenazas para generar estrategias. Pero esas estrategias, ¿a quiénes impactan? A los objetivos estratégicos. Entonces, una de las herramientas propuestas o que existen actualmente para trabajar en esos procesos de medición, entonces voy a hacerles el resumen general de todo lo que acabamos de ver para llegar hasta el punto final y es la definición de esta herramienta de gestión o a partir de las perspectivas de la estrategia que nos proporciona el Balance Scorecard. El Balance Scorecard o lo que conocemos algunos en ingeniería como el cuadro de mando integral. Eh, Cuando construimos la plataforma estratégica de toda la compañía, establecimos la visión, establecimos la mega, ¿cierto? Establecimos la misión, establecimos los valores y establecimos los objetivos estratégicos. ¿Correcto? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Hola, los perdí. Eso no fue. No, señor, Ahí aquí estoy yo. vamos. Ah, vale, gracias. Bien. Entonces, cuando tenemos formulada la plataforma estratégica de toda la compañía, tenemos que la visión, ayúdenme ustedes, por favor. La visión era, decíamos que la visión era ¿qué? Hola, ¿quién me ayuda?
¿La visión ¿A era dónde qué? queremos llegar? ¿A dónde Correcto, queremos llegar? gracias. Bien, gracias. ¿A dónde queremos llegar? Decíamos que la mega, yo les ayudo, la mega era el propósito y era esa meta ambiciosa, grande que teníamos allá, esa meta grande y ambiciosa que teníamos allá, ¿cierto? Después definíamos la misión y la misión era ¿qué? Con la misión, ¿qué definíamos? Ayúdenme ustedes. ¿En qué creemos como empresa? Correcto. Entonces, ¿en qué creemos como empresa para definir la razón de ser de la compañía, ¿cierto? Y luego de esto definíamos los valores. Entonces decíamos que los valores, Wilder decías que los valores no son, son esos elementos que tiene la compañía o esos cimientos que tiene la compañía que no son negociables, ¿cierto? Y luego llegábamos al punto de los objetivos estratégicos. Y aquí la pregunta no es cómo formular los objetivos estratégicos, sino más bien les pregunto, los objetivos estratégicos se definen en función de quiénes en la organización. ¿O para qué se definen los objetivos estratégicos? ¿Para qué creen ustedes que se definen esos objetivos estratégicos? Para poder definir metas y pues lograr Para, cumplirlas y poder medirlas. Obviamente, pues como decía aquí la compañera, pues con indicadores. ¿ok? Para poder... mm, ahí te hago una precisión, Adriana, ¿cierto, Adriana? Sí, correcto. ¿Sí? Vale, te hago una precisión, Adriana. Eh, es un error creer que yo me fijo objetivos para medir. Los objetivos me los propongo para alcanzar una meta, ¿sí? Para eh, organizar de manera estructurada y definir el alcance o el qué hace cada una de las unidades o de los procesos de mi compañía, ¿sí? Si yo me pongo objetivos solamente con el fin o la ambición de medirme, estoy cumpliendo una parte de la planeación estratégica, perdón, del direccionamiento estratégico, pero no estoy abarcando todo. Entonces, vas bien, pero amplíalo un poquito más para que quede completo la razón de ser de los objetivos estratégicos. ¿Quién más? ¿Quién nos ayuda, Adriana y a mí? Pues son los resultados que la compañía espera tener. Los resultados que esperamos tener. Bien, Laura, gracias. Los resultados que esperamos tener y pues son en función de quién, pues de los procesos. Entonces, si yo como compañía defino unos objetivos estratégicos, uno de mis objetivos estratégicos puede ser orientado a las ventas. Entonces, ese le pega a la perspectiva comercial, ¿cierto? Orientado a la optimización de recursos. Entonces, ese le pega muy seguramente a los procesos operativos en algunas compañías, en otros le pegará a otros procesos, pero pues normalmente es a los procesos operativos, ¿cierto? Eh, a la correcta utilización de la capacidad operativa. Ay, se le pega a la, al proceso de operaciones, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de definir esos objetivos estratégicos, hablamos de definirlos en función de estos procesos. Entonces, armada mi plataforma estratégica, ahora debo armar pequeñas estructuras estratégicas también para cada una de mis unidades o de mis procesos. Pero ahí ya no armo visión, misión, valores, ¿cierto? Sino que cada proceso tiene su propio objetivo y dentro de esos procesos, lo que hablábamos con Laura hace un momento, construimos los planes de acción necesarios para alcanzar esos objetivos y construimos las metas que nos ayudarán a identificar si cumplo o no cumplo el objetivo. Y para poder identificar esas metas, si cumplo o no cumplo el objetivo, pues establezco unos indicadores. Para eso nace esta herramienta. Es una herramienta, el Balance Scorecard es una herramienta o es una metodología más bien de gestión estratégica utilizada para definir y hacer seguimiento a la estrategia de una organización, llevándola incluso en función de los procesos. La metodología fue creada por allá por dos señores, no recuerdo ahorita los nombres de ellos dos, uno de ellos sé que era Kaplan, y permite estructurar los objetivos estratégicos de forma dinámica
Acuérdense que debemos dinamizar siempre los objetivos en función de lo que estamos haciendo para ponerlos a prueba según una serie de indicadores que evalúan el desempeño de todas las iniciativas y de los proyectos necesarios, es decir, de todos esos planes de acción que mencionamos hace un momento de los procesos, para saber si estamos logrando un cumplimiento satisfactorio de esos objetivos. Si yo cumplo los objetivos estratégicos, por defecto estaré llegando a los resultados que se esperan. Y esos resultados que se esperan se traducen en ¿qué creen ustedes que se traducen esos resultados? En todo lo que hemos visto, en la visión, en la misión, en los valores y en la mega. Cuando voy cumpliendo mis objetivos, automáticamente todo eso va aportando a todos esos elementos de la plataforma estratégica. ¿Les hace sentido? Sí, sí, me parece súper coherente. Súper, gracias Laura. Entonces, el Balance Scorecard se basa en el correcto equilibrio y alineación entre los elementos de la estrategia global y los elementos operativos de esa estrategia. Los elementos globales entonces son la misión, la visión, los valores, los objetivos, las perspectivas, perdón, los objetivos estratégicos y la mega. Por su parte, los elementos operativos son esos indicadores que mencionaba Laura. Entonces, pueden ser indicadores eh, que nos ayuden a identificar el cumplimiento de los objetivos, es decir, indicadores de resultado, o pueden ser indicadores inductores. ¿Conocemos el término indicadores inductores? ¿Alguno lo tiene claro acá? ¿Qué es un No, indicador inductor? El indicador inductor es ese que, como su palabra lo indica, me induce al resultado. Es decir, me plantea la pregunta, ¿qué variables, qué tareas, qué acciones, qué planes de acción, qué iniciativas me hacen falta para llegar al objetivo que me planteé? Entonces, el indicador de resultado te dice, ¿dónde estás? Y el indicador inductor te dice, ¿qué te hace falta para llegar? ¿Vale? Esa es la diferencia entre esos dos. Entonces, cuando hablamos de esta herramienta de gestión, estructuramos, perdón, eh, esa herramienta a partir de estos elementos, estos indicadores, y son orientados por los elementos globales que mencionábamos. Entonces, estructuramos los elementos operativos, que son los indicadores, a partir de los elementos globales, que es la plataforma estratégica corporativa. ¿Cómo vamos hasta allí, equipo? Bien, pero una pregunta, o sea que por Adelante. cada uno de los procesos que se identifique como en la organización, se tienen que generar esos dos tipos de indicadores como para que esté más completa. Mm, es la sugerencia. Digamos que no es ninguno de todos, ninguna metodología es camisa de fuerza, Laura, pero sí es la sugerencia que por lo menos lo que yo siempre sugiero a los equipos es que a las organizaciones con las que trabajo es que por lo menos los procesos visionales sí tengan indicadores inductores e indicadores de resultados. ¿Sí? Para identificar en dónde está cada uno de los profesionales. Que podemos implementar indicadores de transición o transicionales, indicadores inductores de transición para los demás procesos, bienvenidos. Si estamos tratando de evaluar o de identificar en qué parte o qué planes de acción nos hacen falta para llegar al cumplimiento de los objetivos de procesos, pueden ser procesos de soporte, como los financieros, el administrativo, inventarios, logística, pero si son procesos de soporte o que no están dentro de la misión, es flexible la necesidad de implementar indicadores inductores y de resultados. Pero la recomendación es que por lo menos los misionales sí los tengan los dos, Laura. ¿Te respondí la pregunta? Sí, 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 Vale, sí. vale, muy bien. Para profundizar sobre este tema de indicadores, Laura, indicadores inductores e indicadores de resultado, eh, puedes buscar si quieres en Internet servicios cognitivos para la construcción de cuadros de mando integral o CMIs.
y ahí te da mucha información de cómo construir los elementos operativos a partir de la metodología Balance Scorecard, ¿vale? Listo, sí, perfecto. Ven, pero Listo, acá una, cuéntame. una consulta. Por ejemplo, cuando uno genera el tema de procesos, pues de por sí todos los procesos de la organización, pues eso funciona como un engranaje, todos lo Ujú. sabemos. O sea, todos de cierta manera cuando uno implementa un sistema, pues es porque todos dependemos de las actividades de cada uno de los procesos para poder generar como una satisfacción y poder generar un servicio apropiado y la satisfacción del cliente, que es a lo que se llega. Ujú. Pero entonces, me parece que si todos los procesos son importantes, nosotros no podemos basar los indicadores de algunos procesos en resultados. Me parece que todos los procesos deberíamos de generar un indicador de a dónde queremos llegar, porque es que al fin y al cabo, pues todos dependemos de las actividades de cada uno de los procesos que se realizan, porque siento que si no, nos podemos quedar cortos y no podemos generar como la eficiencia en los procesos y a lo que queremos llegar con cada uno de ellos en el Excelente, tema de Laura. la implementación del sistema. Excelente, Laura debería ser la directora estratégica de varias organizaciones con las que he estado trabajando. Mira, eh, por eso te decía, como mínimo, deberíamos tener en los procesos misionales, como mínimo, pero si se pueden implementar en todos, bienvenidos, porque realmente lo que tú dices es cierto. Los procesos, y mira que es una de las propuestas que nos hace la metodología Balance Scorecard, y es que los procesos se estructuran para satisfacer a los clientes, y cuando hablamos de clientes, acuérdense que no hablamos solamente de clientes externos, sino también internos, y nos plantea este cuestionamiento: ¿en qué proceso deberíamos sobresalir? Para poder identificar y respondernos a ese cuestionamiento, eh, implementar indicadores inductores, indicadores de desempeño, de resultado, perdón, eh, en todos los procesos, nos ayudaría a responder más fácilmente esa pregunta, Laura. Así es, tienes toda la razón. Dale, no, solamente era como una apreciación, como analizando, pero no, no, no. O sea, Claro, no, y es que, vamos mira bien. que, sí, no, mira que realmente eh, si queremos implementar de forma, la metodología, como les decía hace un momento, ninguna metodología es una camisa de fuerza. De hecho, se dicen que son herramientas metodológicas, pero realmente no son metodologías, ni el Balance Scorecard, ni las metodologías que existen para gestión de proyectos, ni para planificación estratégica. Realmente son marcos de trabajo. Marcos, cuando decimos marcos, quiere decir marcos de referencia. Entonces, realmente son elementos que yo puedo adaptar a mi organización, pero la metodología única es realmente la que yo implemento para mi organización, la que yo maduro para mi compañía. Entonces, cuando nos volvemos expertos en implementar metodologías individuales, únicas para las organizaciones, es cuando empezamos a madurar y a entender que realmente esos procesos, a madurar estratégicamente hablando, entendemos que esos procesos y empezamos a madurar ese pensamiento estratégico y cómo ese pensamiento estratégico va acompañado de procesos de adopción, de procesos de cambio de cultura, de procesos de cambio y progreso, de procesos de construcción y de cómo deberíamos ser vistos por nuestros accionistas, nuestros clientes, nuestros proveedores, y empezamos a cerrar todos los marcos de referencia. Entonces, para ir concluyendo, ¿cuál es mi recomendación? Implementar una plataforma eh, estratégica corporativa. Se recomienda que por lo general se haga a partir de estos pasos. Eh, esa implementación o esa definición metodológica es flexible. Lo que no es flexible es que no sean concretos o no respondan a las preguntas que mencionábamos en la presentación, ¿cierto? Que no incluyamos elementos como cuando definimos los objetivos y que los objetivos sean eh,
Voy a utilizar una frase, si me lo permiten aquí, ya que estamos en confianza, que no sean objetivos de- del mundo Disney, ¿sí? Que no sean objetivos idealizados y a los cuales no vamos a poder llegar, sino que sean objetivos realmente medibles. Entonces, cuando estructuramos ese tipo de objetivos, realmente empezamos a construir, eso es lo que no es negociable. Lo mismo el tema de los valores que hablaba Wilder, el tema de la definición de los objetivos estratégicos, sí, que decía Laura, no pueden haber ambigüedades, debe ser absolutamente claro. También se los dije cuando hablamos de que lo debe decir eh, desde la dirección hasta cualquier otro integrante de la compañía debería tener la misma claridad y el mismo entendimiento, tal vez en forma diferente, ¿cierto? Dicho de forma diferente, pero con el mismo fondo y el mismo mensaje. Entonces, la invitación es a que esa estructura metodológica puede ser flexible, lo mismo la implementación de los indicadores puede ser flexible, pero lo que no es negociable es que deje ambigüedades, los lineamientos estratégicos no sean absolutamente claros, cuando haga el análisis del entorno lo haga y lo deje pasar un año y al siguiente año vuelvo y hago otro análisis a ver cómo estoy, sin haber evaluado previamente o haber hecho una evaluación permanente. Entonces, normalmente yo que recomiendo que la plataforma estratégica se revise al mismo tiempo que se hace el análisis del entorno mínimo cada 3 meses. Recomiendo que la estructuración de los indicadores, dependiendo el nivel de madurez de planeación y direccionamiento estratégico de la compañía, se implementen indicadores en todos los procesos, tanto inductores como de resultado, o se implementen indicadores solamente de resultado y para los misionales y de los dos. Entonces, todo esto son elementos flexibles dependiendo de eso, pero hay elementos que no son negociables, como lo decía Laura hace un momento. Para satisfacer a los clientes y si quiero establecer un marco 360 del Balance Scorecard, como mínimo deberé tener en todos los procesos los mismos indicadores. ¿Cómo nos fue, chicos? Muy bien, muchas gracias. Me pareció súper chévere. Lo que pasa es que en este momento estoy haciendo planeación estratégica, por eso, Súper, por eso súper. en la empresa, entonces por eso me interesaba tanto como esta charla y por eso te opiné tanto. Pero no, súper bien, muchas gracias. No, y bienvenidas todas las opiniones, Laura, y no me dejaste solo, gracias. No, yo sé que todos están allá muy atentos escuchándonos. Muchas gracias a todos ustedes, gracias Laura también por la participación. Espero que pues esto les haya servido bastante para poder definir esas planeaciones estratégicas de sus organizaciones. Incluso les hago una invitación también, la planeación estratégica. eh, si ustedes son líderes de proceso o si acompañan a sus líderes de proceso, inviten a sus líderes de proceso también a que hagan planeación estratégica, que administren o definan una plataforma estratégica y revisen frecuentemente los objetivos estratégicos de su proceso o de su organización. Esa es una invitación que les hago desde la experiencia que tengo también, porque muchas organizaciones no administran esa estrategia y al no administrarla, se va perdiendo estructura organizacional, eh, sin llegar a casos extremos, que los he visto, pero sin llegar a ellos. Adelante, Wilder. Vale, gracias. Bueno, muy chévere. Quisiera yo quedarme con, digamos, de lo que recojo también y de lo que concluyo aquí tomando mis noticas, que es importante en este tema de planeación estratégica que a fin de que los procesos tengan con qué medir sus objetivos, pues que realmente nosotros nos aseguremos de que todos sus objetivos e indicadores están perfilados hacia lo que realmente busca la empresa, o sea, como no sé, a su objetivo grande, como lo veíamos ahora, ¿sí? Entonces, Correcto. que digamos que cada uno de esos procesos que está concatenado ahí, pues, que están relacionados unos con otros, con sus actividades y todo ello, pues estén, digamos que, perfilados todos los objetivos e indicadores a poder cumplir esa gran meta, ¿no? Así es, Wilder. Mira que cuando preguntábamos sobre el tema de los objetivos estratégicos, Adriana nos compartía parte de la definición y Laura nos ayudó a complementarla. Y realmente y qué bueno que te vayas con ese mensaje, porque cuando definimos objetivos estratégicos,
no hay definición más sencilla que decir, ¿para qué define objetivos estratégicos? Para saber cuáles son los resultados que espero de la compañía. Esa es la respuesta. Entonces, súper chévere que te vayas con ese mensaje. ¿Quién más? Bien, equipo, les agradezco Pero entonces. una cosa, pero aparte, o Adelante. sea, yo entiendo que el tema de resultados es importante, pero para mí también es importante el proceso. O sea, yo siento que sí es importante el resultado, pero sí tenemos que enfocarnos también cómo podemos llegar a esos resultados y enfocarnos en la importancia también del proceso de la organización. O sea, para mí para mí es más importante el proceso que el resultado. Claro, mira, eh, por eso les hacía la invitación hace un momento también, Laura, y estoy de acuerdo contigo en cuanto a que el proceso, eh, aquí no hay lugar a ambigüedad o a percepción, ¿sí? Si yo defino un objetivo, el objetivo debe ser claro, debe ser medible, eh, debe ser concreto. eh, entonces, nuevamente les recuerdo, revísense la guía SMART y por eso les hacía la invitación a que si están trabajando como líderes de proceso o si acompañan de pronto algún proceso y acompañan a sus líderes de proceso, háganle la invitación también a que se haga planeación estratégica del proceso. Los procesos, al igual que la organización, deben llevar su propia planeación estratégica. Gracias, Laura, por el aporte. ¿Quién A más? ti, gracias. Bien. Bueno, chicos, entonces, para concluir, los dejo con este mensaje y esta reflexión de Steve Jobs. Seguramente ustedes lo han escuchado. Administre la línea superior, su estrategia, su gente y sus productos, y la línea de fondo seguirá. Cuando administramos esa línea, yo como lo interpreto es estrategia, gente y productos, y la línea seguirá fluyendo, lo demás fluye. Muchísimas gracias nuevamente por su participación. A Grupo Élite, muchas gracias también por dejarme participar y conocer a este equipo tan maravilloso y espero verlos en una próxima oportunidad. No se le olviden, nosotros trabajamos también en aras de construir esas planeaciones estratégicas, nos acompañamos también en esos procesos y también acompañamos procesos de formación adicionales orientados hacia todos estos conceptos. Nos vemos en otra oportunidad. Feliz noche a todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.